Bueno, me presento, mi nombre es Fernández Pangenberg, yo coordino actualmente el departamento de graduados. Esta tarde me acompañan Ezequiel Leiter, miembro del departamento de graduados, Silvina Casablanca, vicedecana de la Facultad de Educación y Psicopedagogía, Adriana Reaño, secretaria técnica de la facultad, y bueno, nuestra disertante de la tarde, que es Julieta Estrada, ¿sí?, quien va a compartir con nosotros información acerca de cómo ser estudiante universitario en cuarentena, cómo estudiar y aprender en esta nueva normalidad. Les voy a dar unos minutos a cada uno para que se puedan presentar y bueno, a continuación ya comenzaríamos con esta charla. Bueno, yo les contaba que soy licenciada y profesora en psicopedagogía, soy secretaria técnica de la facultad, tal como lo dijo Fernanda, y bueno, ha sido un gustazo preparar un poco esta charla. Con Julieta fui su docente durante algunos años hasta que se recibió también de licenciada, así que cuando pensamos en esta charla pensamos específicamente en ella, que es una gran profesional egresada y que bueno, estoy segura que va a ser una excelente apuesta, bien entretenida. Así que a participar. Gracias a todos por sumarse. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Julieta, como acá estaban diciendo mis compañeras. Julieta Estrada, soy licenciada en psicopedagogía, graduada hace un par de años. A su vez también soy grafoanalista. Y bueno, y voy incursionando, digamos, en lo que es el ámbito clínico y lo que es psicopedagogía, lo que es aprendizaje, de diferentes formas. Es algo que disfruto mucho y bueno, surgió esta propuesta y me pareció más que interesante, a su vez que, bueno, estamos en esta época de virtualidad e intentar estar tanta gente conectada, así que muchas gracias por todos los que se van sumando. Un placer. Y bueno, iremos compartiendo algunas ideas que fueron surgiendo a raíz de esto que nos atraviesa a todos ahora y ver, bueno, qué es lo que puede ir surgiendo. Como acá dijeron las chicas, va a estar silenciado. En algún momento quizás pidamos algún tipo de intervención de ustedes, pero si lo pueden ir teniendo así genial, así no hay ninguna intervención. Silvina, ¿nos escuchás? ¿Querés presentarte vos también como autoridad de la facultad? Bueno, agradecer el encuentro, agradecer a Julieta por compartir este espacio, a todos los que están presentes, que ya veo que son 101. Estamos acá, no te preocupes, va a estar todo bien. Y para mí es un placer porque quiere decir que queremos ser mejores estudiantes, organizarnos mejor y encontrarnos para ver cómo lo podemos resolver. Entonces creo que eso ya de por sí es un valor. Estemos encontrándonos para escucharte, Julieta, pero también por el placer del encuentro. Para ver, bueno, ¿cómo hacemos para estudiar, para organizarnos, para concentrarnos en este tiempo que es de pandemia y que yo también le doy en llamar de entre casa? Porque estamos en casa para todo, ¿no? Para todos los ámbitos de nuestra vida social, profesional y como estudiantes, con lo cual tenemos que agudizar un poco más la creatividad para poder lograrlo. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas, y acá estamos para compartir este espacio, Julieta, con vos, y que seguramente después surgirán algunas preguntas también para hacerte. Perfecto, bueno, un placer. Gracias. Ahí se va sumando más gente, también voy viendo. Así que muy bueno. Bien, muy bien. Bueno, la idea de hoy, como vienen diciendo, es empezar a compartir esta idea de qué es ser estudiante en esta situación, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es compartir pantalla. Quizás demore un poquito en figurarles a ustedes lo que estoy compartiendo, pero lo van a ver en un cachito. A ver, como les decía, la propuesta del día de hoy es empezar a pensar en esto, ¿sí? Ser estudiante universitario en cuarentena. ¿Cómo es estudiar y aprender en esta nueva normalidad? Acá, ya de por sí, al leer este título, esta propuesta, hay varias palabras claves, digamos, que resurgen y que sería interesante pensarlos juntos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es ser estudiante? ¿Sí? En este caso yo lo que le sumé también fue aprendiente.
que es un concepto que fui trabajando a lo largo de lo que fue mi formación en la universidad, aprendiente como un sujeto que justamente va aprendiendo determinados contenidos a lo largo de toda su vida, ¿sí? Y a su vez, ¿a qué es lo que nosotros asociamos cuando escuchamos la palabra estudiar? ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo bien detenidamente más adelante, pero esto es como ya para que vamos pensando y que tengamos esto presente como ideas, ¿sí? Que vamos a ir trabajando más adelante. Y por ejemplo, cuando uno escucha la palabra aprender, ¿qué es lo que le resuena a uno de esa palabra? ¿Sí? Entonces ya tenemos la palabra estudiante, aprendiente, estudiar, aprender, para ir pensándolo, ¿sí? Y la palabra cuarentena, que más que cuarentena llevamos unos cuantos días, así que es como, ¿cómo es que esta cuarentena irrumpió en nuestra cotidiana, en nuestras rutinas, lo que veníamos haciendo? ¿Y a qué le podemos llamar nueva normalidad? ¿Sí? Que ya de por sí la palabra normalidad depende de cada uno cómo es que lo pueda llegar a asimilar y a tener como concepto, ¿sí? ¿Qué es una norma? ¿Quién lo impone? O sea, acá hay unas cuantas cuestiones que podríamos pensarlas también, ¿sí? Así que bueno, como yo les venía contando, yo ya me presenté, me gustaría saber ustedes, ahora les va a aparecer en un momentito como una mini encuesta para consultarles a ustedes sobre ustedes, ya que somos un montón este día, para conocernos un poquito más y saber quiénes son los que están acá conectados en el día de hoy. Así que nos va a aparecer esto para que vayan respondiendo. Sí, ya están respondiendo, Juli, ¿eh? Un montón, súper rápido. Ah, bueno. Súper rápido, yo te lo canto, no hay problema. Listo, yo no lo voy a ver entonces porque lo tengo acá. Vos me irás diciendo. Mira, ya están votando, faltan 20 personas por votar y ya tenemos las votaciones. Excelente. Va ganando otros años, ¿eh? Es decir, ahí está, que no son gente ni de primero ni que ya se recibió, sino que están realizando su carrera universitaria. Mira, de primer año hay 21 personas, Sí. otros años, es decir, segundo, tercero, cuarto, 35, y ya me recibí 25. Genial. Excelente. Recibido. Bueno, buenísimo. Está bastante parejo, podríamos decir, la cantidad de personas acá hoy presentes de forma virtual, ¿sí? Así que cada uno, claramente, al tener esta experiencia como estudiante formal, digamos, ¿no? Lo que es en el ámbito académico, pero claramente esto es como una idea que es lo que es el aprendizaje, que uno no aprende únicamente en los que son los contextos educativos, en los ámbitos universitarios, o en la escuela, en la secundaria, sino que todo lo que la persona va haciendo es porque seguramente lo fue aprendiendo anteriormente y fue alguien que se lo fue enseñando o uno mismo a ir observando va aprendiendo de forma autónoma también. Pero ahí ya se ponen en juego los diferentes tipos de estilos de cada uno, ¿sí? Así que bueno, seguimos con la siguiente. Lo que yo les voy a proponer en el día de hoy, como ya venimos pensando en las primeras preguntas que quedaron ahí resonando, para ir viendo más adelante, es empezar a pensarnos a nosotros como aprendientes, ¿sí? Y como estos sujetos autores, ¿sí? Que vamos siendo justamente autores autónomos y los que escribimos nuestra propia historia, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ya de por sí al mirar la imagen, vemos como esto de libertad, del cielo, que no hay un techo, como uno lo puede ir figurando al menos de esa forma. Así lo que les voy a pedir es que se relajen, que intenten estar lo más descontracturados posible y empezar a abrir el paneo mental, ¿sí? Empezar a reformularse qué es lo que uno va pensando y qué es lo que le va resonando a cada palabra, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Genial. Bueno, como les decía, ya de por sí en las primeras preguntitas que fuimos pensando al principio, está punteado lo que es qué es aprender y qué es enseñar, ¿sí? Podemos decir que son procesos subjetivos. ¿Subjetivos por qué? Porque dependen de cada persona, de cada sujeto y que lo va apropiando de su forma propia, ¿sí? Relacionales.
Relacionales acá podemos empezar a pensar relacional con un otro, con otra persona, con otro contenido, con uno mismo también, porque es una forma también de relacionarse. Entonces, de esa forma, vamos a empezar a pensar cómo es que esta persona se apropia, uno mismo también como un aprendiente, cómo es que se va apropiando de estos contenidos que se van presentando, ¿sí? Uno es con el otro. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende, quien enseña, aprende, y quien aprende también enseña, ¿sí? Como decíamos, es relacional. Uno es con el otro. No se pueden dar de forma aislada. Sí se puede dar de forma individual, como decíamos, entre una persona y esos contenidos, ¿sí? Pero esto es lo importante y lo clave, digamos, de empezar a repensar en lo que es la educación en el día de hoy, cada uno con su estilo, porque cada uno aprende a su manera, ¿sí? Cada uno tiene su modalidad de aprendizaje, que eso también es un concepto que en lo que es la carrera de psicopedagogía con Alicia Fernández, una psicopedagoga gran referente en la carrera y en formación también, empezar a pensar esta modalidad de aprendizaje, que es la forma, este molde que cada uno va teniendo, la estructura propia de cada uno, que justamente se va moldeando, ¿sí? Esta forma de aprender y de tomar esos contenidos depende de cada uno, porque claramente, seguramente nosotros, si nos ponemos a pensar cómo es que cada uno aprende, seguramente vaya a haber algo similar, pero los tiempos de cada uno, los tiempos de atención, los tiempos, digamos, sus formas, el tiempo que quizás toma para aprender un contenido, para resolver una actividad o una situación, seguramente no sea la misma, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de esta modalidad de aprendizaje. Y acá lo que yo los invito a pensar es en lo que son las modalidades de enseñanza, en lo que es, digamos, el ámbito educativo, pensando como un docente y un alumno, o un enseñante y un aprendiente, empezar a pensarlo desde ese lugar, que entre ellos deben pensar uno en el otro, ¿sí? Porque el docente, el enseñante, al enseñar sus formas, lo va moldeando también teniendo en cuenta las formas de la persona a la cual está destinándose. Si esto sería como lo esperable, que es lo que estamos hablando en el día de hoy de como una educación desde el sujeto, pensándolo desde su subjetividad justamente, y que sea acorde a su estilo, ¿sí? Bien. Acá vamos a leer una frase que para mí es pertinente mencionarla justamente como les decía antes. Esta autora, esta psicopedagoga conocida, Alicia Fernández, habla en uno de sus libros, uno de los cuantos libros, que se llama Los idiomas del aprendiente, de donde yo saqué este extracto, ¿sí? esta frase que ella dice, y que para mí tiene relación con lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Y dice así, vamos a leerlo con detenimiento, a ver qué es lo que a cada uno esto también le va resonando y va pensando en base a eso, ¿sí? Dice, quien enseña muestra una enseña de lo que conoce. Quien aprende toma, agarra una parte para construir las propias. Pero lo que el enseñante entrega no es lo mismo que lo que el aprendiz toma, ¿sí? Acá vamos a empezar a hablar justamente de lo que decíamos antes. El que enseña, ¿qué hace? Muestra una enseña, o sea, muestra una forma, un estilo de ese contenido, que justamente tampoco es del todo objetivo si nos ponemos a pensar, porque dentro, ya al tener su modalidad de enseñanza, hay como una forma de, una misma forma de relacionarse con ese contenido, ¿sí? Entonces, el que aprende también hace lo mismo que esta persona al enseñar hacía. El que aprende, el aprendiente, toma una parte y construye las propias, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de esta modalidad de aprendizaje propia. Entonces, como conclusión, digamos, pensando en estas dos frases anteriores, podemos decir que lo que el enseñante entrega no es lo mismo que lo que el aprendiente toma. O sea, como que hay en esa relación, en ese puente, digamos, se ponen en juego estas modalidades de las que hablábamos antes. Por eso empezamos a hablar del sujeto como un individuo que
que es único y que tiene su propio estilo, ¿sí? Bien. Venimos bien ahí. Genial. Bueno, como les decía antes, esto pensándolo desde el lugar del aprendiente y el enseñante. ¿Dónde sucede esto? En un escenario, en un texto determinado, que vamos a llamar realidad, ¿sí? En esta realidad, ¿qué sucede? Tenemos este contexto del que hablábamos recién, o sea, el escenario, el lugar, lo que le rodea a este aprendiente y a este enseñante. Y vamos a pensarlo no solamente en el ámbito educativo, como decía antes, sino en líneas generales. Cada uno de ustedes, los que estamos acá, tiene su propia realidad, que la vive dentro de un contexto que en ese caso sí, podemos decir que es su familia, que es como el ambiente primario de cada uno, su hogar, donde justamente va moldeándose subjetivamente y va aprendiendo. Esto es un ejemplo bien claro. Si ustedes, por ejemplo, tienen en su familia, más allá de ser criados de la misma forma, también cada uno tiene su propio estilo y en común hay como un contrato, digamos, familiar. Si uno va a otra familia, por ejemplo, las formas pueden llegar a ser parecidas a la de uno, pero seguramente no sean iguales. Entonces también es como un ejemplo bastante, digamos, figurativo para entender. Y en este contexto, ¿qué sucede? Tenemos cambios constantes, lo que es la laboral y los avatares de la vida en líneas generales, ¿sí? En estos cambios constantes, ¿qué pasan? Irrumpen en esta realidad, aparecen, y el sujeto, la persona, ¿qué hace? Los asimila. Asimilar significa que los recibe, ¿sí? Y este es un proceso en el cual, si nos posicionamos pensando en Piaget, lo que es la asimilación, como que uno va acomodando esos contenidos, esa realidad que está sucediendo, ¿y qué pasa? Busca la adaptación, ¿sí? Busca la homeostasis, busca la forma de autorregularse y de que sea lo más equilibrado posible, ¿sí? Bien. Ahora, miren, como decíamos al principio, teníamos varias frases, ¿sí? Varias palabras de las cuales teníamos que ir pensando durante este recorrido que estamos haciendo ahora juntos. Este proceso de adaptación, nos posicionamos acá, que recién hablábamos de la cantidad que ustedes fueron votando, en qué situación estaban. Hay muchos que son ingresantes, otros que ya están estudiando y otros que ya se graduaron, ¿sí? Pero pensando de nuevo en este escenario de aprender, posicionándonos desde ese lugar, supónganse que los graduados están estudiando, o mismo en sus rutinas cotidianas, las que venían haciendo hasta el día de hoy, hasta marzo, cuando empezó la cuarentena, y empezaron estos cambios, ¿sí? ¿Qué tuvieron que hacer? Adaptarse, reacomodar sus rutinas, las cosas que tenían agendadas, su agenda, digamos, mental, que seguramente no debía incluir en esa agenda y en esos objetivos o planes la cuarentena misma que nos estamos viviendo hoy por hoy, ¿sí? Entonces, este estudiante en cuarentena piensa, para lograr adaptarse, ¿qué hago ahora? ¿Sí? ¿Qué hacer ahora? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora vamos a hacer una cosa, en vez de tener la forma de votar como hicieron recién, si yo les pregunto a ustedes, cuarentena, ¿qué les genera a ustedes? Ahí los invito a que en el chat vayan escribiendo las palabras que a ustedes les van resonando en base a esto, en base a la palabra cuarentena. Para ustedes, ¿qué es la cuarentena? ¿Qué les simboliza a ustedes de su subjetividad? Van diciendo cambio, tiempos de reflexión, cuidado, incertidumbre, distanciamiento, readaptación de los procesos, encierro, alerta, ansiedad, tenemos un montón. Bien, varias palabras. También ansiedad, frustración. Ansiedad me parece como resiliencia. Qué hermoso, Karen. Bien. Incertidumbre, empatía. Tiempo para estudiar, familia, transformación, impotencia. Bien, ¿cuántas palabras?
Es lo interesante de empezar a convocarlos a ustedes y que cada uno vaya poniendo, quizás se identifique con algunos más que con otros. Así que es genial, tenemos unas cuantas acá para ir pensando. ¿Alguna más, Adri? Incertidumbre salió bastantes veces. Ingrid Sí. dice meditación, así que está bueno, ha cosechado un nuevo hábito. Bien. Qué bien, Ingrid. Genial. Compartir, encontrarse con uno mismo. Bueno, hay como de todo, ¿no? De lo positivo, de lo negativo, de Sí. novedad. Unos cuantos. Novedad. Genial. Yo acá intento ir anotando para ir mencionándolos ahora. Bien, genial. Bueno, acá pensemos en esto, cómo es que, como les decía, la palabra cuarentena, que es una palabra que en lo cotidiano, antes quizás ni siquiera la habíamos escuchado, no sabíamos a qué refería, y siendo que en este año, en el 2020, se tornó como la palabra más repetida, podríamos llegar a decir, y que a su vez cada uno la resignifica de forma propia, ¿sí? Busca asociarla y le genera algo a cada uno. Por ejemplo, incertidumbre, que decían que nos puede llegar a hacer pensar en esta incertidumbre. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, hubo una transformación, hay que adaptarse a este proceso, como decían por ahí también, que también genera ansiedad, porque quizás puede llegar a ser ante la incertidumbre, no saber cuándo se terminaría, cuándo no, cómo es que a cada uno los va afectando, frustración, hay que ver también por qué frustración, si es que era por algún tipo de plan que uno tenía y tuvo que reacomodarlo, si tuvo que adaptarlo a algo nuevo, a algo que no tenía en sus planes, pero que uno, como ahí también dijeron, resiliencia, fue resiliente e intentó dentro de esta situación buscar lo mejor, ¿sí? Como salir fortalecido de esa situación. Esto de encontrarse con uno mismo, la meditación, que eso nos habla de la forma de cada uno, que lo vamos a ver más adelante, la forma de comunicarse y de relacionarse. O sea, pensemos de vuelta en esto, lo que es aprender, que como decía, que es relacionar con un otro, con una situación, con un contenido, con uno mismo. Entonces, tenemos un montón de cosas de las cuales ir pensando y que yo los invito a que tengamos este espacio más bien para empezar a pensarlo y a imaginarnos qué más podemos sacar como provecho, como provechoso, como positivo de esta situación, o como aprendizaje, ¿sí? Para no decirle ni positivo ni negativo. También acá que decían esto de tiempo para estudiar, que está buenísimo, lo que es la organización también. Bueno, hay varias palabras que son muy interesantes y muy pertinentes ante esto. Así que, justamente, pensar en esto, como cómo es que aparecen las emociones y los sentimientos en esta situación, ¿sí? Acá me gustaría también comentarles a qué nos referimos cuando hablamos de emociones y de sentimientos, ¿sí? De por sí las emociones responden a una respuesta automática de la persona ante una situación, ¿sí? Ante un estímulo externo, uno como persona, con su accionar, reacciona de una determinada manera, ¿sí? Y eso le genera internamente una situación emocional, ¿sí? Que lo que tiene la emoción es que perdura poco en el tiempo, ¿sí? Se dice que las emociones son como de ese momento o momentáneas y no es que son perdurables. Cuando, por ejemplo, ante esta situación de cuarentena, ante una emoción, no sé, por ejemplo, de tristeza y de soledad, que ella podría llegar a ser más bien un sentimiento, estamos hablando que perdura en el tiempo. Y al ser perdurable en el tiempo ya hablamos como de un sentimiento, como de un estado que sí es más progresivo en el tiempo y que perdura más, ¿sí? Pero ¿para qué es que nosotros podemos reaccionar de esta forma? ¿Por qué las emociones son tan importantes y que seguramente todos los que estamos acá hablamos muchas veces de cómo nos sentimos
o por ahí, sin siquiera hablarlo, nuestro cuerpo nos hace notar esas cosas, ¿sí? Podemos empezar a pensar en eso, en cómo es que las emociones y estos sentimientos se presentan en nuestro cuerpo, y también hacernos cargo de estas emociones e intentar justamente autorregularlas, ¿sí? Ya que podemos pasar del malestar al bienestar como un proceso cíclico, ¿sí? Que de por sí las emociones son para esto mismo, para uno empezar a construir de forma propia esta autorregulación y del saber, por ejemplo, al estar triste, que querés estar contento, que querés estar mejor, porque ya viviste esa experiencia de felicidad, ¿sí? Entonces, por eso es que son tan importantes las emociones en lo que es la educación emocional, ¿sí? Empezar a pensar en esto como, como la forma de autorregularnos, ¿sí? Y a veces se le dice que hay emociones positivas y negativas, pero no porque sean buenas o malas, sino porque justamente generan esto, lo que es un malestar o un bienestar, ¿sí? Y así que acá de nuevo, nuevamente, los invito a que en el chat, si quieren empezar a decir palabras de cómo se sienten, ¿sí? Solo sentimientos, ¿no, Juli? Sí, 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 sí. Bien. Aquello que pasa por el cuerpo, ¿sí? Mira, Marta nos dice cansada, Nair tranquila, estresada, agobiada, frustrada, preocupada, desganada. Gabriela nos cuenta que está feliz porque en agosto se recibe de profesora universitaria. Bravo, Gaby. Bien, felicitaciones. Sí. Vamos por eso. Ansiosa, estresada, es una palabra que sale esa, ¿eh? Frustrada. Bien, Silvina también, presionada, intranquila, frustrada, preocupada. Andrés nos comenta que dedicado, que siente que tiene más tiempo para estudiar. Genial, que eso también es interesante, Adri, porque lo habías leído antes con esto del tiempo para estudiar, que también lo asocio a esto de encontrarse con uno mismo, ¿no? Como es que el tiempo uno quizás lo pudo aprender a administrar o saber administrar, ¿no? Y conocer algo más. Sí, Diego Maidana nos cuenta lo mismo, ¿no? Que no es fácil ser estudiante y trabajador de salud en este contexto, por supuesto, es un doble. Claro. Uh-huh. Bien, Lucila, organizada, ordenada, excelente. Aburrida, sí, claro. Necesidad de ir al gym, lo siento en el cuerpo, en la salud mental. Uh-huh. Aprendiendo, dice Adriana. Línea, muy bien. Bien, genial. Y es interesante lo que mencionabas recién, lo de necesidad de ir al gimnasio, porque ayer lo escuchaba en la tele, como ahora que se está empezando a abrir algunas actividades o algunas cosas que hacer, y se comparaba lo que es la peluquería, que justo, bueno, al principio lo estábamos hablando, como una necesidad básica, y se lo comparaba con lo que es el ejercitarse, ¿no? Y me pareció re interesante porque lo pensaba desde este lugar, de cómo es que para uno va priorizando cada una de las cosas y que justamente repercutan en esto, en el malestar o en el bienestar de cada uno. Así que es súper interesante eso también. Bueno, bien, gracias por abrir. Súper interesante porque la realidad es que hay muchas que hay en común y quizás empezando a compararlo o viendo qué era lo que decían en un principio, figura mucho esto del cansancio, ¿sí? De como un agotamiento o intentar buscar algo nuevo para hacer. Hay gente que decía que estaba más organizada. Así que eso también vamos a empezar a verlo ahora más adelante, cómo es que cada uno, en base a esta realidad, va tomando cada uno como un estímulo, ¿sí? Y la respuesta de cada uno depende, ¿sí? Así que acá lo que yo los invito es como empezar a pensar en lo que es la comunicación, ¿sí? Comunicación efectiva, ya sea la intrapersonal, o sea, la comunicación que uno tiene con uno mismo, y la interpersonal, que es la que tiene con los demás, ¿sí? Cómo es que se va relacionando. Porque la palabra tiene importancia, ¿sí? Genera más empatía, autoestima, comprensión, motivación. El lograr poner en palabras. Yo también a veces lo que pienso
más desde la parte de grafología quizás, la importancia de la palabra, ya sea oral, ya sea escrita, o la palabra desde el cuerpo, porque el cuerpo también nos habla y también tiene como su propio idioma, ¿sí? Entonces, empezar a pensar en esto, en la comunicación, y buscar la mejor manera posible para llevar a cabo y llevar adelante esta situación, ¿sí? Entonces, desde la comunicación efectiva intrapersonal, cada uno, como recién está diciendo, empezar a pensar en la organización, ¿sí? Podemos empezar a pensarlo desde siendo estudiante, o mismo ahí, como vos también mencionabas recién, Adri, que habían escrito desde ser profesional de la salud, por ejemplo, empezar a ver qué pasó con la organización de cada uno, y cómo es que a medida que la cuarentena se fue acentuando aún más y prolongando aún más, la organización pudo haber sido modificada, ¿sí? Entonces, quizás desde el lado de estudiantes, pensar en los tiempos disponibles que tenemos, porque pensemos en algún estudiante que tenía su rutina, además de la universidad, que seguramente salía a trabajar o a estudiar o a hacer alguna actividad, al gimnasio, tenía varias actividades por fuera de su casa. ¿Y qué sucedió? En la casa pasó a ser el escenario de absolutamente todas sus actividades, el lugar donde se desempeña, y absolutamente todo pasó a estar ahí. Entonces, empezar a pensar cómo es que las rutinas se pueden organizar ahora, ¿sí? También pensar en el descanso, que es muy importante el descanso. Pasa mucho, a veces me comentan el hecho de no estar durmiendo bien, o los horarios se fueron un montón, y con eso también las rutinas, los horarios, lo que es la alimentación, y todo lo que tiene que ver con el relojito que uno venía teniendo anteriormente. Entonces, bueno, empezar a pensar con uno mismo, en este caso, como es la comunicación intrapersonal, ¿qué puedo hacer yo? Voy a usar agendas, sean físicas o sean en papel o digitales, con una alarma, con Google Calendar, ir buscando la forma de encontrar la mejor manera de organizarse nuevamente a esta nueva realidad, ¿sí? Porque es necesario tenerlo escrito en algún lado. Hay veces que uno lo tiene en su cabeza, pero los días también, al haber cambiado los tiempos y ser todo en casa, seguramente ya haya gente que no distinga entre un lunes y un viernes. Entonces, empezar a pensar desde ese lugar y reaprenderlo, ¿sí? Reacomodarse ante estos cambios. Y en cuanto a lo que es tanto si es por trabajo, si es por cursadas, empezar a pensar en crear tu propio espacio, ¿sí? O mismo en los chicos, estando en la escuela, ahora están de vacaciones, pero bueno, en la rutina, buscar su espacio, ¿sí? Que ese espacio sea dedicado al trabajo, al estudio, a las actividades, porque eso también nos genera como un cierto orden interno, ¿sí? Más allá de lo que es lo visual, lo que es lo concreto. Buscar este espacio que sea propio y que uno pueda desenvolverse de la mejor manera posible, ¿sí? Obviamente acá vamos a empezar a pensar, dependiendo de las posibilidades de cada uno, dependiendo del tipo de conectividad, si hay internet en casa, las computadoras, los dispositivos, que también van sufriendo como cambios en sí. Entonces, empezar a ver desde ese lugar cómo organizarse de la mejor manera posible y buscar también metas alcanzables, ¿sí? Eh, por ejemplo, siendo estudiante, tomando el programa de lo que es la cátedra, si hay un trabajo práctico por entregar, si hay un parcial, o unas lecturas, que esas son cotidianas, empezar a buscar en esta agenda o en una hoja recordatorio. Yo, por ejemplo, estilo más usar la agenda y a su vez por ahí un papelito con varias cosas que hacer durante la semana y las voy tildando, que a mí me genera una forma más visual, y también el ir tildándolo como que también genera como un placer, digamos, de realización. Entonces, buscar estas formas con uno mismo, empezar a pensar en esto. Si tengo que estudiar determinado tema, bueno, ¿para qué día es? ¿Cuánto tengo que leer? Intentar buscar
una organización que también para uno sea placentero y que sea alcanzable, porque si por ahí pretendo leer de hoy para mañana 500 páginas, lo más probable es que puedo llegar a leerlo, pero no lo voy a disfrutar. Entonces, empezar a transitar lo que es el aprendizaje desde el disfrute, desde el querer hacerlo, ¿sí? Bien. Entonces, justamente mantener la motivación, buscar el disfrute, encender tu creatividad, ¿sí? Siendo este sujeto autor, aprendiente, dándole tu propia insignia, ¿sí? Insignia. Buscar la mejor manera ante este contenido, ante esta realidad, de poder llevar adelante la situación, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a empezar a ver lo que es la creatividad. Yo acá lo que hice fue citar un autor que me gusta mucho, que habla justamente de esto, de lo que es la creatividad, que dice que la creatividad es como un bolsillo mágico que siempre está dispuesto a dar, ¿sí? Esto nos hace pensar en lo inacabable que es, ¿sí? En lo inagotable que es la creatividad, y que mientras más uno lo va potenciando, lo va ejercitando, más creativo va a lograr ser, ¿sí? Y acá me gustaría también aclararles lo que es la creatividad, que muchas veces se asocia más a lo que es el arte, a lo que es las artes plásticas, desde ese lugar, pero buscarnos a cada uno de nosotros que estamos acá, ver la forma de ser creativos, ¿sí? De crear, porque justamente es eso, ante este estímulo, ante lo que uno tiene que hacer, buscar ser uno el sujeto autor y el poder hacerlo. Esto es más que importante desde la infancia, ¿sí? desde siendo bien chiquitos, que sean motivados al crear, al hacer, al inspeccionar, pero también pensando en la creatividad dentro de estos parámetros, ¿sí? Porque más allá de la creatividad en líneas generales, en lo que son los contenidos, teniendo en cuenta las formas de estudiarlo, ¿sí? No me refiero quizás al cambiar el contenido o al cuestionarlo por demás, porque también ahí ya estamos ante estos contenidos que son dados, ¿sí? Pero intentar buscar la forma de crear en la forma de estudiar, ¿sí? Empezar a buscar la mejor manera para hacerlo. Bueno, hablábamos al principio de la comunicación intrapersonal, ahora vamos a hablar de lo que es la inter, o sea, con los demás. ¿Qué pasa? Ahora estamos en esta situación de cuarentena y de aislamiento. Es más que importante sus compañeros de estudio, los grupos de WhatsApp, generar un sostén, porque entre todos van haciendo esta red, ¿sí? Seguramente, como decían, había un par que eran ingresantes. Entonces, ¿cómo fue el conocerse con sus compañeros de una forma virtual, ¿no? Empezar a vincularse de otra forma, pero vincularse al fin, sin buscar esta red de contención, de empuje, ¿sí? De poder motivarse entre ellos para poder alcanzar estos objetivos que fueron pautados en un principio o que se van presentando. Así que, bueno, acá también les podría preguntar, ¿ustedes cómo se comunican con sus compañeros? ¿Tienen WhatsApp? ¿Tienen grupos? ¿Hacen videollamadas? ¿Cómo resultó esto en esta primera etapa de cursada? A ver qué nos dicen. WhatsApp y Zoom, parece que Zoom. Grupo de WhatsApp, dice Maisa. Muchos grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp. De todo un poco, Claudia, y sí, le ponemos una onda. Meet, claro, Meet también está, el Skype, Sí. muchas plataformas que al ser gratuitas nos ayudan. Mucho compañerismo, dice Lucila, excelente. Bien, qué bien. Mariano también comenta, es un grupo muy unido y que nos ayudamos entre todos, vital, las redes. Uh-huh. Qué bueno esto de pensar en ayudarse entre todos como el todos siendo uno, ¿sí? Como la imagen de arriba, como buscando la mayor proximidad dentro de lo que es la lejanía corporal, ¿sí? El estar unidos más allá de las distancias.
Totalmente. Sí, Silvina también comenta, ¿no? Y otras personas comentaban esto de aprender a usar algunos recursos, ¿no? Como las redes, como eh, Hangout, claro, aparecen un montón que hay cosas que conocemos y cosas que no. Tal cual, bueno, eso es más que importante lo que decías. Silvana, dijiste a Silvina, Sí, que, Silvina, Silvina, que decía esto de aprenderlo. Bueno, nuevamente acá nos posicionamos desde el aprendiente, ¿sí? Este cambio apareció y todavía continúa. Desde marzo estamos en esta situación de aislamiento. Sí, quizás en algunos lugares más, en otras fases, entonces podemos empezar a pensar en esto de cómo es que cada uno ante estos cambios fue aprendiendo. Aprendiendo no únicamente a organizarse, sino también a conectarse, a usar Zoom, a ir a una clase justamente de forma de forma virtual, pero aprender a conectarse de esta manera, por ahí bajarse aplicaciones, y eso también está ayudando seguramente también, no únicamente desde el lado del alumno, sino también como desde el docente, del enseñante. Bueno, vos bien sabrás, Adri, eso seguro, cómo fue ir acomodándose en esto, en reaprender sobre esto y sobre la marcha, por así decirlo. un gran aprendizaje, gran. Yo decía la semana pasada que si la semana pasada empezaba el cuatrimestre, hubiera dado unas clases impecables. Pero bueno, estuve 4 meses estudiando cómo usar las plataformas, en el mientras dando las clases, así que sí, ha sido un gran aprendizaje. Seguro, más que significativo. Sí, claro. Bueno, eso también forma parte de los aprendizajes, más allá de los contenidos propios, y que seguramente algunos lleguen para quedarse, por decirlo de alguna manera. También conversando con muchos estudiantes me iban diciendo que por ahí pudieron aprender más ahora o que pudieron hacer más materias. También había un par de personas que íbamos leyendo al principio, que estaba más organizada, que tenía más tiempo para estudiar. Entonces también el tiempo es más que importante y uno quizás en la vorágine de antes, del ir de acá para allá, el viajar, el poder llegar a un lugar o no, el cansancio que me genera, buscar la forma de al estar en casa poder hacerlo de una forma más organizada y más placentera, ¿sí? Más sana también, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que algunos me decían era esto, bueno, pude hacer más materias, aprendí más, está bien, extraño a mis compañeros, pero bueno, estamos, como estamos viendo ahora, haciendo esta red, nos compartimos mucho, que también decían por ahí. Entonces, empezar a buscar lo positivo, ¿sí? Ante esto. Y lo que nos resuena como negativo, por decirlo de alguna forma, ver la manera de reinventarlo. Sí, acá también de nuevo aparece esto de la creatividad, del buscar, bueno, ¿qué puedo hacer ante esto? Ahora bien, pensando en las técnicas de estudio, sí que van resonando bastante. Acá a mí lo que me gustaría aclarar es pensar en las técnicas de estudio desde una forma propia, nuevamente, porque quizás podemos empezar a hablar de diferentes formas de estudiar, de diferentes formas de aprender también, que hay miles de estilos y de diferentes técnicas que existen, pero bueno, empezar a buscar cuál es para cada uno, según su modalidad de aprendizaje, la que mejor le resulta, ¿sí? Si es de forma digital, por ahí leyendo el PDF, y que ahora también está la opción, hay una aplicación que puedes resaltar sobre eso, hacer tus resúmenes de forma virtual, digital, y también quizás ahí compartirlo con tus compañeros. Esas también son técnicas de estudio, y no es únicamente quizás sentarse, leer, resumir y hacer un resumen en hojas, también quizás cada uno va teniendo sus formas. ¿Sí? Algunos por ahí hacen PowerPoint, algunos hacen Canva, algunos tienen sus papeles, dependiendo cada uno cómo es que se aproxima a esos conocimientos y a esos aprendizajes como contenidos, ¿sí? Entonces, implementar la creatividad desde ese lugar. Bueno, tengo que aprender esta cantidad de cosas, estos temas, ¿de qué forma creo yo
que mejor lo voy a aprender, ¿sí? Entonces, eso también es como al principio, por ahí, primer parcial o primer tema lo estudié de una forma, después de otra, hasta que uno va encontrando la propia, ¿sí? Porque no hay ni una que esté bien ni otra que esté mal, sino que cada uno tiene su propio estilo. Bien, y ahora estamos en época de finales, ¿sí? Eh, Pensar esto es a modo de reflexión, ¿sí? Que uno como estudiante, como aprendiente, es más que esa nota que va a alcanzar y que va a tener, sino que está en esa circunstancia, ¿sí? Empezar a pensarnos desde ese contexto y que estamos siendo atravesados por una realidad, que también ahora es este cambio abrupto que se dio, que ahí decían, por ejemplo, transformación, eh, empezar a pensarlo como este cambio y ver, bueno, en esta circunstancia estoy aprendiendo así, y bueno, por ahí de otra forma se hubiese dado mejor o peor, pero tomarla y aceptarla y darle validez. Eso también nos genera como un apaciguamiento de lo que es quizás un enojo o una frustración. Bueno, la aceptación es lo primero. Entonces, decir, bueno, estoy en esta circunstancia, ¿de qué mejor manera puedo aprender? Y pensar en que esto no es una competencia, más allá de que uno hable de carrera, que eso también es como para seguir pensando, eh, que no es una competencia, no es que gana el que llegue primero, sino que gana cuando uno aprende. Y por lo que veníamos hablando recién, hubo un montón de aprendizajes en este tiempo, hubo un montón de cosas que se fueron dando. Así que también quizás acá podríamos pensar, y me gustaría que ustedes también me cuenten, ya que somos varios, de qué forma fueron estudiando, cuál fue la mejor forma que a ustedes les resultó alcanzar estos contenidos, aprenderlos en esta etapa, ¿sí? A ver qué nos dicen sus formas de estudio, sus técnicas. Bien, estudié mucho juntándome con una amiga por Zoom, genial. Se complica mucho cuando hay niños en la casa, totalmente, tiene razón. Soy estudiante de Derecho, una pizarra me es fundamental. Excelente, Lu, excelente. ¿Una pizarra? PDF, genial, compartirlo con compañeras. María tiene un bebé, así que estudia por la noche. Me sirven mucho los intercambios con los profes, el debate. Bien, Yamila nos cuenta que sigue manteniendo el papel por memoria visual. Excelente, Yami. Entonces, las redes son muy virtuosas para vos. Uh-huh. Qué bien. Bueno, y de nuevo van apareciendo. Algunos decían por PDF, otros decían que lo iban compartiendo, otros en papel, otros con pizarra. Bien, acá vamos de nuevo a esta creatividad y buscar la forma, ¿sí? Sí, Silvina también nos cuenta lo mismo, ¿no? De que ha aprendido a estudiar por videos, conferencias, tutoriales, una genia. Lectura de apuntes de papel con resúmenes y redes. Una genia, Nati Peralta, una psicopedagoga, por eso. Genia. Qué bien, qué bien. Muy bueno. Bueno, ya te digo que estamos como cerrando, ¿no? Pero nos falta la parte más interesante. Sí, 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 bien. Bueno, ahora vamos a seguir. A mí me resulta más interesante así ir haciendo este intercambio, ya que está la posibilidad del chat, está buenísimo. Así que bueno, vamos a seguir en esto. Así que ahora los invito, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de qué es aprender, qué es estudiar? Bueno, repensemos el aprender, ¿sí? ¿Aprender cómo? Como un acto que es guiado por vos, ¿sí? Cuando uno habla del proceso de aprendizaje, se habla mucho de la necesidad del deseo, ¿sí? Del querer aprender, de como un fuego interno, digamos, o una necesidad propia del decir, quiero aprender, ¿sí? Entonces ahí ya estamos desde un lugar más activo, así como un sujeto activo que va en busca de eso, ¿sí? Hablando de quizás del que alcanzar estas metas que decíamos al principio, cómo es que nos organizamos y alcanzamos eso que queremos aprender. Podemos pensar en esto, a ver qué piensan ustedes
sobre esto. ¿Se dieron cuenta que se suele decir, tengo que estudiar? ¿Por qué será que no se dice, tengo que aprender? ¿Sí? Esto, pensándolo desde este lugar. Si uno dice tengo, quizás resuena más a una obligación, ¿sí? Entonces, desde este lugar quizás ya es como más algo impuesto al decir, tengo que aprender, tengo que estudiar, ya no, nos hace como que alguien nos está diciendo tenés que hacerlo, y ya desde ese lugar no estamos teniendo nuestro propio lugar de querer. En cambio, si uno dijera quiero estudiar o quiero aprender, como decíamos antes, ya es distinto el posicionamiento. Entonces, volviendo a lo que es la comunicación efectiva, lo que es con uno mismo, buscar la forma de motivarnos desde nuestro lugar y pensar siendo sujetos activos, ¿sí? Sujetos autores, como decíamos al principio. Pensarlo desde este lugar, de la importancia que tiene el aprendizaje, y que se habla mucho de, ya desde las frases, como estamos hablando acá, lo curioso de decir tengo que, ¿sí? Y acá para pensar, que en realidad respondiendo a estas preguntas, ¿por qué será que no se dice tengo que aprender? Porque al aprendizaje lo mueve el deseo, ¿sí? Como decía antes, es necesario desearlo para acompañar ese proceso, ¿sí? Ya al posicionarnos en ese lugar, es distinto este motor y lo que nos mueve y lo que nos hace querer hacerlo, ¿sí? Bien. Acá lo que hice fue citar una frase que me resultó interesante sobre este tema, que dice así: hay que darle al alumno algo que hacer y no algo que aprender, ya que el hacer tiene tal potencia que exige pensar y reflexionar. Esto de exigir pensar y reflexionar desde el lugar activo de cada uno, porque ese contenido ya está dado y en lo que es pensar y reflexionar es de cada uno, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, tener este deseo y esta necesidad de hacerlo, y al hacer mismo también, que muchas veces, pensando en lo que son las modalidades de aprendizaje, algunos aprenden viendo, otros haciendo sin leer instrucciones, por decirlo de alguna forma, otros viendo videos, otros con otra persona que se los explique. Entonces, empezar a ver desde ese lugar la importancia, ¿sí? Del querer, como decía acá antes, el deseo que nos mueva y que busquemos el disfrute, sobre todo, porque con el deseo al disfrute o a este motor, lo que nos motiva, ¿sí? Bien, busquemos la motivación, seamos amables con nosotros mismos y con los demás. Esto en líneas generales, ¿sí? Buscar la mejor manera de lo que es la convivencia, porque acá estamos hablando de convivencias también con sus grupos de pares, pero convivencia quizás no desde lo corporal y del estar con, pero sí estamos a través de las pantallas, a través de estos grupos que tan sostén y tan importantes son hoy por hoy, y buscar, porque también se habla mucho del distanciamiento social, pero dependiendo de cómo es que cada uno lo ve, porque por ahí acá estamos conectados un montón de personas y quizás en otra situación no hubiésemos podido hacerlo, o sí, y de otra forma. Entonces, empezar a buscar la forma de ser amable con el otro y que también al otro algo seguramente le esté pasando, ¿sí? Y que recordemos que somos nuestra propia maquinaria, ¿sí? Así que cuidarnos, aprender, y que si no fuese por el descanso que tenemos, las horas de sueño, la alimentación, ¿sí? El estrés que quizás también puede llegar a aparecer, que ahí lo mencionaron bastante, el cansancio y la necesidad de cuidarse, ¿sí? Porque si uno no se cuida, otro no lo va a hacer por uno, y además pensarlo desde este lugar, que somos nuestra propia maquinaria y que tenemos que cuidarnos, ¿sí? Que somos lo que también nos mueve, además del deseo, nuestro cuerpo es el que nos posibilita seguir. Así que bueno, acá retomando lo que hablábamos al principio, desde el ser aprendientes y del ser sujetos autores, volver a lo que habíamos visto cuando empezamos esta presentación, y volver a vernos en este lugar, ¿sí? Más allá de estar adentro de casa, de ver el cielo como que no hay límites, ¿sí?
buscar la forma de cada uno desde su lugar, desde lo que lo va atravesando particularmente, ver la mejor manera de responder ante esto. Así que acá lo que me gustaría hacer, y ya iríamos terminando lo que es mi presentación, y ahora ya terminaría de presentarles para un poquito más seguramente, preguntarles qué aprendieron ustedes. No en esta presentación, sino en lo que va de la cuarentena, o quizás también qué es lo que les quedó resonando de lo que hablamos. Lo que ustedes quieran. ¿Qué aprendieron? Qué excelente pregunta, ¿no? Qué hermoso. Ay, yo tengo que decírtelo, pero estoy enamorada de lo que están poniendo. Yo recién cuenta a Ailén, aprender a aceptarse, trabajar las dificultades, a ser paciente, a amigarme con la tecnología, a valorar las cosas, a reconvertirme, me encanta. Qué lindo. A estar en el presente, a transformar, a adaptar, a ver el vaso medio lleno, a controlar los nervios de rendir online. Ay, Débora, me vas a tener que ayudar porque yo todavía eso no lo aprendí. Aprendí a adaptarme al Zoom y perder el miedo. Buenísimo. Bien. Aprendí a ver lo importante de las cosas. Genia, Claudia. Muy bien. A ser agradecida con lo que tengo. Mi humanidad, aprendí que si uno quiere, no importa el contexto, se puede. Bien, distintas herramientas tecnológicas. Aprendí a soltarme más, a conocer gente nueva. Excelente. Adaptar. Qué bien, qué lindo. Muy bien. Muy bueno. Qué bueno. Bueno, ¿cuántos aprendizajes? Un montón. Estaría bueno hacer, ¿no? Que cada uno arme como su propio registro, ¿no? De que lo puedan estar en algún lado, o que te puedas hasta mandarte un mail, programar un mail para que salga el 21 de junio del 2021, ¿no? y que diga, ¿no? Has aprendido todo esto. Eso estaría buenísimo. Como la propia bitácora de cada uno, ir pensándolo desde ahí. Sí. Eso y la importancia de la palabra, Adri, como hablábamos antes, ponerlo en palabras por escrito o verbalmente, ¿sí? Que también tiene su lugar y que hay que escucharlo. Excelente. Juli, ¿te parece que saquemos la presentación y que respondamos algunas preguntas? Sí, bien. Genial. El mate acá. Así que bien, bueno. Muchas gracias. Ahí ya terminamos, a ver, después de compartir. Encontré un botón, listo. Creo que ahí lo encontré. Bien, buenísimo. Ahora me dio las horas, qué lindo, porque antes yo estaba hablando y era como que estaba yo sola. Buenísimo, Juli, muy buena la presentación, la verdad. Muy interesante. Qué bueno. Bueno, gracias. Qué lindo compartir. Bueno, ahora invitamos a la gente del público a ver si le quieren hacer alguna consulta a través del chat a Julieta. Le damos unos minutos como para que pueda responder, a ver si quieren sacarse alguna duda. Bien. Bueno, ahí te están agradeciendo, Juli, por la explicación. Sí, bien, gracias a ustedes por sumarse, que ahí están diciendo gracias, esto es compartido, así que un placer. Súper lindo. Ahí te pregunta José Luis si recomendás algún método de estudio. Bien, bueno, pensando de vuelta, como decíamos antes, hay que ver también cuáles son tus formas, qué es lo que vos venís probando hasta ahora, ¿sí? Yo creo que podemos verlo, como decía recién Adri y vos, Adriana, buscar la forma de cada uno hacer su propia bitácora, ¿sí? Y repensar desde ese lugar. O sea, yo te puedo llegar a aconsejar, quizás hacer resúmenes, que es como lo cotidiano, y que eso ya forma parte como bien desde la teoría, pero bueno, intentar disfrutar sobre todo. Yo te diría eso, que intentes pensar qué es lo que tenés que estudiar
tener que, pero querer aprenderlo, ¿sí? Así que creo que esa sería mi sugerencia, porque más no sabía decirte. Bueno, y ahora le contesto yo a Verónica, que nos consultaba si esto va a estar subido en algún lado. Sí, va a estar subido en los próximos días. Va a estar en la página oficial de la universidad, en Noticias, en el sector de graduados. Van a tener un link con, bueno, obviamente el webinar editado, y ahí van a poder acceder. Pero bueno, van a tener que esperar unos días. Nos siguen consultando, a ver, Diego dice que es egresado de la UAI, que actualmente estudia un posgrado en otra casa de estudio. Ah, bueno, pero no se está agradeciendo. Y también nos consulta si el aprendizaje es el mismo online que presencial. Bien. Bueno, si es lo mismo, y seguramente ahí lo relacional, o sea, pensándolo desde la importancia de también por qué es que las cursadas son presenciales. Quizás no es lo mismo desde el lugar del poder compartir el mate, por ejemplo, como había puesto ya en la imagen. Entonces, la necesidad de estar con el otro, no es lo mismo a la distancia, a estar ahí mismo, pero seguramente no es lo mismo. O sea, cada uno lo atraviesa a su forma. Pero mientras vos algo aprendas, hay algo positivo ahí. Así que me parece eso más que importante resaltarlo. Ya pensarlo como un aprendizaje ya me parece que está genial. Bueno, otra cosa que nos consultan, ¿cómo afrontamos los miedos a los finales? Esa creo que debe ser una de las cosas más fuertes para la mayoría. ¿Qué consejo les puedes dar, Juli? Bien, bueno, particularmente creo que el miedo es algo, como decía antes, se presenta. Entonces, ante eso ya de por sí vos podés reconocer que te estás atravesando esa situación, empezar a intentar relajarte o escuchar música o meditar, como decían, por ejemplo, y afrontarlo como que es una instancia más, ¿sí? Es algo que es necesario el final y que es la única forma de evaluación, digamos, que hay como obligatorio, pero buscar el disfrute de nuevo, intentar ver tu propia forma, qué puedes hacer antes, el descanso también, que es importante, porque seguramente tanto miedo, por ahí estás estudiando hasta tarde o no, entonces buscar la forma de disfrutarlo nuevamente y compartir y buscar el grupo de sostén, que eso es más que importante también. Sumo una cosita sola, que Vero después comenta que le pasa que en los orales se le cierra la garganta y me bloqueo. Quizás anda pensando, Vero, si en vez de estudiar más por resumen, podés estudiar más por redes conceptuales, y eso te va a ayudar en las redes conceptuales a ir siguiéndola y bueno, y hablarlo y practicarlo y grabarte con audios y mandárselo a otra persona, grabártelo para vos misma. Practicarlo todo lo que puedas. De a poquito se va a ir el miedo. Sí, tal cual. Y también quizás practicar en casa, ¿no, Adri? Esto como al tener que estudiarlo, a veces uno por ahí estudia en silencio, entonces también poder escucharse a uno mismo, porque ya la palabra de salir de uno mismo se resignifica de otra manera también. Hay gente que por ahí lo hace frente a un espejo, o se graba, entonces ir buscando la forma de descontracturar esta parte, ¿sí? Y que pueda salir lo que tenés pensado y que por ahí se obstaculiza con este miedo. A ver si queda algo más. Si me permiten, estoy escuchando, Sí. Y bueno, me sumo a los agradecimientos, Julieta, muy clara, y también me sumo a los que están participando por abrir el espacio en su propio interior. No es fácil pensarse como estudiantes, siempre es fácil pensar al docente, ¿no? A lo que me gusta, a lo que no me gusta, una asignatura, pero pensarse en función de los temores, de los placeres, de la incerteza de esta época, es un acto de valor. Así que en ese sentido yo los felicito a los que están participando y narrando cómo se sienten. Y también a los que están expresando temores, porque somos seres humanos y tenemos temores todos.
sea, cualquiera de los que estamos acá, siempre hay temores que se nos hacen más presentes o menos presentes, por más que hayamos atravesado esta situación en muchas oportunidades. Pero yo creo que hay etapas, ¿no? En las instancias de los finales. Tenemos que atravesar esa primera etapa, que es como la zona de turbulencias, de que parece que todo, ¿no?, pende de un hilo, y cuando baja empieza a aflorar lo que realmente aprendieron, que es lo que los docentes estamos esperando encontrar, no lo que no saben, sino lo que saben. Entonces, creo que las estrategias que se están comentando acá son muy valiosas. Escucharse, grabarse, para ver, bueno, cómo lo hago, si se entiende, si pude explicar todo aquello que realmente aprendí. Así que, bueno, yo por mi parte los felicito y espero que vengan relajados a los finales, que va a ser un momento de encuentro más, ¿no? Así que, bueno. Sí, ya lo creo, sí. Saben que estamos muy cortos de tiempo, pero veo que hay algunas preguntas más que quedaron, algunas recomendaciones, cosas que están buenas, y no quería que cerremos la charla de hoy diciéndoles que, bueno, que justamente la universidad, para aquellos estudiantes, tiene dispositivos para poder acompañarlos, para poder, si ahora se les generaron algunas preguntas, si quieren seguir teniéndolas, bueno, está buenísimo y hay que seguir explorando esa curiosidad, ese deseo es el caminito. Están acá justamente las chicas, está Natalia Mano y está Rocío también, Natalia Mano que es de sala de consultas, si estás por ahí te saludan, ahí Sí. mira, miren esa cara. Hola. Ahí está. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, muy breve, le damos el ratito. Natalia está en la sala de consultas junto con otras psicopedagogas. Nati, si tienen alguna duda, ¿cómo se pueden contactar con la sala de consultas? Se pueden contactar al mail que lo encuentran en la página web de la facultad, en la sección de canales de atención para alumnos. Hay una opción que al final que dice sala de consultas para estudiantes y tenés la opción para Buenos Aires o para Rosario. La dirección de mail de Buenos Aires es sala de consultas bsas@uay.edu.ar y para Rosario es sala de consultas rosario@uay.edu.ar. Cuando se contactan, nosotras vamos a después tomar contacto, valga la redundancia, con ustedes, después que mandan el mail, y vamos a poder coordinar un encuentro con algunos de los que participamos en la sala, para que sea a través del Blackboard, esto que hablábamos, más personalizado, en virtud de las necesidades de cada uno, de las individualidades, ¿no? Porque no es, como decía Julieta antes, no es que todo funciona para todos, sino que podemos acompañarlos en este proceso de poder encontrar los recursos y las técnicas y la metodología que sea más apropiada en virtud de las individualidades de cada uno de ustedes. Tenemos algunas que estaba viendo que hay algunos nombres de chicos que ya vienen a la sala de consulta, y es esto, es poder, por ejemplo, recién había un comentario que decía si es necesario estar coacheado para estas instancias de estudiantes en pandemia. Bueno, la sala de consultas puede ser este espacio, ¿no? Digamos, para evacuar las dudas que tengan en cuanto a metodología, en cuanto a la facultad en sí. Si bien es para alumnos de segundo a quinto, este año es un proyecto que ya se viene realizando desde el año pasado en la facultad. Y bueno, como todos, adaptándonos ahora a estos nuevos tiempos de pandemia y seguir acompañándolos en sus trayectorias universitarias. Excelente, Nati. Ahí Ezequiel nos hizo el favor y nos dejó el link, pero si podés escribir el mail, bastante para que ya lo tengan bien a mano. Ahí se los pongo, sí, no hay ningún problema. Gracias, Nati, por suerte. Bueno, por favor, a ustedes. Gracias. Sí, hola, buenas noches, gracias Adri por el espacio. Es súper interesante la charla, me pareció que estuvo muy bueno. Bueno, les cuento, yo soy humanas, también manejamos un dispositivo en quinto año con los estudiantes de quinto, con los y los estudiantes,
y lo que hacemos es brindar justamente un acompañamiento, especialmente a cuestiones por ahí que tienen que ver más con el ámbito de la psicología, así que buenísimo que podamos participar. La idea es un poco articular y poder aunar esfuerzos en este contexto tan complicado en el que me imagino que a todas y a todos nos cuesta un montón llevar adelante nuestras prácticas y nuestro ejercicio profesional, y docente y estudiante me imagino que es bastante amplio. Así que en ese sentido también brindamos nuestro soporte. También dentro de las redes institucionales van a ver una casilla de mail específica de lo que es el ámbito de la psicología, y lo mismo tenemos un Instagram en donde vamos a ir compartiendo algunas de los contenidos que están desarrollando las futuras colegas, que es @tutoreate, y bueno, ahí van a poder ver todos los contenidos que ellas van diseñando. Buenísimo, Ro, lo mismo. Por favor, ponelo en el chat para los chicos. Dale, gracias. Lo pueden ver. Bueno, hemos cerrado. ¿Qué te pareció, Sí, Fer? ya estamos, la verdad que muy bueno, muy interesante. Julieta, fuiste muy clara, muy buena la presentación también. Bueno, las chicas de la sala de consultas también les agradecemos la participación. Y bueno, fundamentalmente a todos los aquí presentes por haber escuchado la charla, por haber participado, por haberse sumado con sus preguntas. Pero bueno, ya estamos en horario de ir cerrando, así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Como les dije, en unos días esto va a estar subido en la página de la universidad, y cualquier cosa, cualquier consulta nos pueden contactar al departamento de graduados. A Ezequiel, si me haces el favor también podrías dejarles nuestro mail por si tienen alguna consulta. Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya resultado de utilidad. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias por sumarse. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches.